Muy bien, continuamos en Laburantes, lo habíamos comprometido. Está Fernando Corsiglia, es el titular de la SICOP, es decir, el nucleamiento gremial que nuclea a los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Pública de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una larguísima negociación para finalmente arribar a una paritaria que no termina de conformarlos, pero un conflicto que había iniciado en el último trimestre de 2016 y que recién tuvo algún tipo de respuesta en julio de este año, ¿verdad? Sí, nosotros tuvimos un 2016 muy movido, con 3 paritarias que se abrieron, de las cuales se cerraron 2, y la tercera quedó pendiente, y eso es lo que generó un inicio muy temprano en 2017 de nuestras acciones y nuestras medidas, y que se extendió a lo largo de todo el primer semestre, incluyendo buena parte del mes de julio. Recién en la paritaria del 31 de julio llegamos a un acuerdo. Ahora estamos en la segunda parte de la discusión, porque algunas de las cuestiones acordadas se vienen cumpliendo y otras no, y eso forma parte de un conflicto que, si no se resuelve, se va a reagudizar. Entre las que no se vienen cumpliendo tiene que ver con la regularización de personal, fundamentalmente. Sí, a ver, nosotros tenemos un grupo importante de personal precarizado en el sistema de salud. 5.000 en todo el sistema, 1.500 de ellos profesionales, 3.500 no profesionales. Nosotros el año pasado acordamos que cesaba la beca, que es la figura que se utiliza como forma de ingreso al sistema, y eso se está cumpliendo. El gran problema que tenemos es que también acordamos cronogramas, tanto el año pasado como este año, que no se cumplen. Y entonces tenemos ahí más de centenares, en realidad, 1.000 y pico de trabajadores y trabajadoras que sostienen en buena parte plantas y guardias hospitalarias hoy en nuestros hospitales públicos, que tienen una situación inestable, que no tienen licencias, que no tienen aportes previsionales y que debieran haber resuelto ya su situación, porque eso es lo que acordamos. Bien, vamos a compartir un registro, ¿te parece? Precisamente sobre estas conflictividades y seguimos conversando. Sí, cómo no. El paro en el hospital, digamos, viene por una cuestión básicamente que no tenemos personal. Estamos con el hospital, con el personal casi justo. No tenemos enfermeros para que se tomen francos si alguien quiere, o sea, no tenemos insumos para atender. Estamos en una situación que la provincia no toma administrativos, que los está dejando, digamos, a través del decreto 618 fuera de la posibilidad de ingresar al Estado, con lo cual estamos trabajando a veces en 2 o 3 áreas la misma gente. No tenemos casi de admisión en turnos, estamos en una situación grave, producto de que están tratando de implementar la cobertura universal de salud, que es ni más ni menos que la privatización. Básicamente es transformar la salud en lo que se llaman seguros, digamos, lo que sería una FJP o una RT. Fundamentalmente en las últimas semanas. Venimos hablando de un sistema crítico en materia de salud desde hace muchos años. Se viene hablando de recortes presupuestarios y de financiamiento desde hace muchos años, pero pareciera que hay una suerte de vocación por profundizar parte de ese ajuste con esta cobertura universal de salud. Algo de eso es lo que viene haciendo mucho ruido en las últimas semanas, Lautaro. Sí, así parece. Es una suerte de privatización parcial del sistema, ¿no? Bueno, por ahí ahora el invitado Fernando te lo puedo preguntar a vos directamente. ¿Qué consiste? Por lo que sabemos, por lo que decíamos ahí, se aplicó ya en la provincia de Mendoza y consiste en un cupo. Vos podés hacerte en el sistema público una determinada cantidad de atenciones por año. Miren, precisiones bastante pocas. También es cierto que es un decreto, necesidad de urgencia, que firmó el presidente Macri y el ministro Lemus el año pasado y que recorrió prácticamente un año sin ningún tipo de implementación, ruido, o en realidad con firma de convenios con algunas provincias, pero que no fue más allá de eso, de lo formal. Y es cierto que hace unas semanas reapareció esta cuestión con la presentación en sociedad ahí en la provincia de Mendoza, que en verdad por ahora fue no más que la entrega de 120.000 cartoncitos a 120.000 personas, porque hay una cuestión que es muy importante aquí.
Es un terreno de disputa esto y nosotros estamos absolutamente convencidos de que la situación crítica del sistema de salud público no se resuelve imponiendo una lógica de mercado. Seguramente lo que va a imponer es ganancias o acciones lucrativas para determinados sectores que se van a beneficiar. Nosotros estamos convencidos que el sistema de salud público hoy en la Argentina tiene una situación crítica porque hay muchas cosas que se debieron haber hecho y no se hicieron, entre ellas políticas y presupuestos acordes a las necesidades, y que estamos en condiciones, aún con esas deficiencias, de mejorarlo sustancialmente si tomamos justamente las decisiones correctas. En tal sentido, lo que ha hecho el gobierno hasta ahora es esta presentación en sociedad, algunos niveles de acuerdo con los sindicatos de la CGT, que implica esta promoción de un mix público-privado y donde concretamente lo que se promueve es una transferencia de recursos del sector público, que todavía aporta montos importantes al sistema, hacia el sector privado. Sin ninguna duda, esto es un poco el derrotero. Una cosa que me parece que es importante decir es que el presupuesto nacional 2018 que impulsa el Ejecutivo y que entró en el Congreso de la Nación hace unas semanas, no plantea ninguna pauta específica para la implementación de la cobertura universal de salud. Inclusive lo que hace es otra vez recortar programas y por lo tanto el porcentaje es menor que el del año anterior, pero no hay ninguna pauta específica para la implementación de la cobertura universal de salud. Así que lo que hay que preguntarse es ¿de dónde va a salir el dinero para esa implementación? No está presupuestado, lo que está presupuestado son recortes en algunos programas que ya están vigentes, que bueno, tendrían una merma sustancial, importante. Algunos, por ejemplo, de vacunación, que llama la atención. Salud, ¿no? Sexual y reproductiva, por ejemplo. Salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Sí, sí. Zule. Sí, lo escuchaba atentamente y en esto que tan poquita información hay respecto de lo que es el CUS, ¿no? Y ustedes la semana pasada sacaron un comunicado importante, sobre todo en función a lo que pasaba ahí en Guaymallén, respecto de que esto viola algo básico y fundamental, ¿no? Entender a la salud como un derecho humano, ¿no? Amparado por la Constitución Nacional, Provincial, la Organización Mundial por la Salud, digo, contradictorio, pero a su vez presentado por el mismo Estado. Allí me imagino que hay un trabajo profundo, ¿no? De cómo pelear con esto, ¿no? La defensa de un derecho humano de la salud pública. Claro, que no haya precisiones no quiere decir que desconozcamos hacia dónde intentan ir. Y muchas de las acciones de este gobierno tienen esa lógica de tirar tipo globos de ensayo algunos temas para ver cómo andan en la opinión pública. Nosotros conocemos, primero tenemos la experiencia de los años 90, donde intentos en la salud de autogestión, de descentralización sin presupuestos, se intentaron implementar. Algunos de ellos fueron resistidos y rebatidos por sectores de trabajadores en alianza con la comunidad. Otros de algún modo tuvieron su desarrollo porque algunos planes que luego perduraron, como el NACER y el SUMAR, tienen origen en esa lógica. Y ni hablar que nosotros conocemos cuestiones además que inclusive se implementan en otros países no tan lejanos de la propia América Latina, que esto impone una lógica de seguro, de aseguramiento, y socava la salud como derecho. Y en ese sentido, ahí se decía en alguna de las notas, lo que se promueven son posibilidades de privatización y tercerizaciones, esta transferencia de recursos que decíamos, y donde hoy se pone en juego el sistema de salud público tal como lo conocemos hoy. Se segmenta a la población de acuerdo a capacidad de pago. El carnet no deja de ser un carnet que me parece que perfectamente puede ser denominado un carnet de pobreza, para ir a atenderse al hospital que nos atendió toda la vida, al centro de salud que nos atendió toda la vida y que hasta ahora tiene la capacidad que tiene para dar respuesta, pero que no va a estar distinguiendo entre quien tiene capacidad de aporte y no tiene capacidad de aporte, porque lo que nosotros tenemos que hacer es brindar la mejor respuesta posible en función de las capacidades y las condiciones que tenemos para hacerlo. Es una suerte de maquillaje, te entregan un carnecito, un cartoncito duro, un plástico, se parece a los que entregan la mayoría de las prepagas, claro, ¿no? Pero bueno, en definitiva no es otra cosa que profundizar a quienes hoy por hoy están más vulnerables en el marco del sistema de salud. Fíjense que nosotros decimos que hasta ahora no hay
mucha línea escrita, pero a la vez, en la semana pasada observamos que tanto el diario Clarín como el diario La Nación pusieron en sus notas importantes esta cuestión. Y ambas notas eran encabezadas del siguiente modo. Como hay 15 millones de personas sin cobertura de salud en la Argentina, lo que hay que hacer es generar este plan de cobertura. Sí. Y en realidad eso en principio desconoce la existencia del sistema público de salud, que abarca al conjunto de nuestros ciudadanos. Exactamente. Esas 15 millones tienen cobertura. Habrá que mejorar en ese sistema, habrá que invertir en ese sistema, no desfinanciarlo, todo lo contrario, para que la cobertura sea mejor. Hablando de cobertura, recién veíamos lo que pasaba en un gran nosocomio como el San Juan de Dios, aquí en la ciudad de La Plata. Pero ¿qué pasa con los centros de atención primaria, con aquellos lugares en los que la población tiene que recurrir precisamente para prevenir algunas enfermedades que posteriormente generan tratamientos mucho más amplios y mucho más difíciles y seguramente costosos? Bueno, fuimos a una sala de atención primaria en Los Hornos, precisamente a cubrir el paro de la semana pasada. Bueno, el reclamo en principio es seguir insistiendo primero por el pase a planta permanente de todos los compañeros que todavía están becados, de forma precaria obviamente o con contratos. Son más de 15.000, de lo cual se ha hecho una promesa durante el año pasado en las paritarias y demás, que ha sido incumplida. Recién ahora están pasando por un embudo, digamos, muy poquitos, tratando de mechar un poco la relación con los sindicatos y demás, pero la verdad que no alcanza. El reclamo fuerte que viene hoy en día es también el punto principal que estamos peleando, es por el presupuesto del año que viene, del año 2018, que obviamente viene más ajuste, baja salarial abajo, digamos, menos insumos, digamos, el presupuesto en general que afecta tanto al ciudadano como al trabajador, porque esto no es una cuestión solo del trabajador mismo, sino de la gente, que estaría bueno, digamos, transmitirlo, y eso tratamos de hacer día a día, más en jornadas de paro como esta, de que entienda que también son derechos propios de ellos, y la posibilidad de tener atención, mejor atención de calidad en salud, digamos, es vital para cualquiera, digamos. Primero, educación, salud es principal. Por eso también estamos encaminando ahora una campaña fuerte con respecto a la CUS, la cobertura universal de salud, que bueno, la estamos desde San Juan de Dios y de acá estamos tratando ahora de también organizar barriadas, por ir salir, viste, a las salitas y demás, hacer una bajada por ir a los vecinos para que vayan un poco acoplándose a lo que es esta idea, que la vayan entendiendo más que nada, que es lo principal, porque sabemos que el gobierno tiene un blindaje mediático que es el que utiliza permanentemente para pasar leyes, decretos y demás que van todas en contra del perjuicio de la mayoría, ¿no? de los trabajadores. Y bueno, estamos constantemente demandando a los directivos y a los funcionarios que resuelvan la situación esta, porque nosotros queremos brindarle un mayor servicio a la gente. Decíamos, unidad de protoatención, la UPA de Los Hornos, depende de provincia de Buenos Aires, no como las salas de atención primaria que dependen del municipio. Fernando, muchas veces es recurrente el tema de la seguridad de los profesionales de salud, de los auxiliares en salud, en los hospitales públicos, en las salas. Es un problema pareciera cada vez más agudo. ¿Efectivamente es así? ¿Lo viven así? ¿Lo padecen así? Sí, es parte de los problemas que padecemos los trabajadores y que incluso padece la población, quien asiste a diario a nuestros centros de salud. Nosotros creemos que hay un origen multicausal de la situación y que muchas de las situaciones que padecemos tienen que ver con la forma violenta de resolver situaciones en nuestra sociedad. Pero también es cierto que en buena parte esas violencias están generadas por falta de respuesta del sistema. Cuando uno encuentra una puerta cerrada, un cartelito de que no hay pediatra o no hay clínico para atender, o no tiene los elementos para llegar a los más rápidos diagnósticos y tratamientos, en general lo que se está promoviendo son episodios de ese tipo. En verdad, buena parte de las situaciones que se producen tienen ese origen. Y nosotros ahí decimos que hay que actuar fuertemente en lo preventivo. Nosotros tenemos una discusión muy importante ahí con el Ministerio de Salud, porque la verdad el Ministerio ha avanzado con algunas definiciones o normas de tipo punitivo,
donde en realidad se plantea un aumento de penas para quien agreda a algún trabajador de la salud. Y nosotros entendemos que eso es secundario en relación a lo que debiera ser central, que es tener las condiciones dignas de atención para trabajadores y para pacientes. Nosotros entendemos que buena parte de las situaciones de violencia se previenen teniendo una atención en condiciones, teniendo el personal que tenemos que tener, teniendo los elementos para poder trabajar y dar respuestas. Lo último que te quiero preguntar, repasando los diarios fundamentalmente en el interior de la provincia de Buenos Aires, y ustedes tienen, digamos, un mapeo bien generoso y mucha presencia en distintos puntos de la provincia, pareciera haber recrudecido la relación política de los hospitales públicos en el interior de la provincia con los municipios. A veces suelen generar cortocircuitos, pero pareciera que ha recrudecido de algún modo alguna presión política a médicos de distintos hospitales en distintas áreas. Leí algo en Pilar, leí algo en San Cayetano, leí algo en Chascomús. ¿Hay una tendencia, digamos, se está incrementando esa conflictividad en los últimos meses? Nosotros tenemos seccionales en unos cuantos distritos del interior de la provincia. Con mayor o menor grado de organización, en verdad estamos presentes en buena parte de ellos. Y en verdad es el lugar donde tenemos más dificultades históricas de accionar. Es donde más está afectada la libertad sindical, es donde tenemos en general peores salarios y también malas condiciones laborales. Las organizaciones que se nuclearon en SICOP un poco han contribuido fuertemente a mejorar esas posibilidades para el sector de trabajadores que representamos. Y es cierto que en esta última parte, ya se inició el año pasado y ha tenido su desarrollo este año, las dificultades se están haciendo cada vez más agudas. Hemos tenido o venimos teniendo situaciones en las que en lugares donde las negociaciones eran lógicas, normales y respetuosas, se han puesto en discusión nuestra representación, nuestra legalidad, nuestra legitimidad, claro. Inclusive en seccionales que tienen más de 100 afiliados o afiliadas. Situaciones como las que están sucediendo hoy en Chascomús, en verdad no las habíamos tenido y hay una decisión. Y fíjense que no depende tanto de un mismo signo partidario, porque ahí tenemos diversidad. Tenemos vecinalismos ligados a Frente para la Victoria, Frente Renovador. Tenemos muchas de las intendencias de Cambiemos, en donde la verdad las dificultades concretas se han hecho muy evidentes. La verdad, fragmentación y desfinanciamiento son las grandes dificultades y eso se hace aún más fuerte y más evidente en los municipios. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos un obsequio para hacerlo, Fernando, ¿no? Sí. Acá estamos. Agradecemos como siempre al editorial de la Universidad Nacional de La Plata que nos brindan los libros que produce nuestra querida casa para nuestros invitados. Bueno, agradecemos a Facundo Abel. Les agradezco por la invitación y por supuesto les agradezco por el obsequio. Por favor. Dejamos abierto el espacio de laburantes para cualquiera de las demandas del gremio, por supuesto. Cómo no, será bienvenido. Gracias, Fernando. Vamos a un breve corte. Inmediatamente con nosotros el representante de la Juventud Sindical de la Regional La Plata, Ignacio Bruno.